decía mi esposo, la semana pasada estábamos con el tema de la integridad, estilo de vida del cristiano, en el cristiano, hermanos. Pero antes de entrar a la palabra, yo quiero que me acompañen en oración. Hoy el pastor y Marilyn no nos acompañan, andan sirviéndole al Señor en otra congregación. Amén. Qué lindo saber que podemos servirle al Señor, ¿verdad? No solo en nuestra iglesia local, sino que podemos servirle en otros lugares, al igual que en nuestras casas, en nuestros trabajos. Somos siervos del Señor. Amén. Vamos a orar y ponerlos en las manos del Señor. Señor y Padre Celestial, gracias por esta mañana. Continuamos alabando y glorificando tu nombre, Señor. Qué lindo saber que hemos sido llamados, Señor, para servirte, Dios, a pesar de nuestras, Señor, dificultades, a pesar de nuestra humanidad, Señor. Tú nos miras con ojos de misericordia y de gracia, Señor, y nos usas, Señor, para instrumento de gloria y de honra de tu nombre, Señor. Bendecimos a nuestro pastor donde él esté, Señor, y también a Marilyn, Señor. Glorifícate en cada uno de ellos, Señor, y en las vidas que la palabra estará, Señor, impactando. Dios, glorifícate, Señor. Gracias también por cada uno de los hermanos que estamos en este lugar, por los que han venido y por los que no han venido también, Señor. Tú conoces las dificultades, las necesidades, las pruebas y las adversidades, y todo lo ponemos en tus manos. También pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, caiga sobre terreno fértil y que dé, Señor, aleluya, fruto al 100 por 1, Dios. Glorifícate, papito precioso. En el nombre de Jesús decimos amén. Integridad, estilo de vida en el cristiano. Y es que la semana pasada, hermanos, hablamos un poco acerca de cómo la integridad es demandada en los lugares de trabajo, la integridad es demandada, hermanos, en compañías, en empresas, en el mundo laboral, en el mundo, aún en la educación, ¿verdad? Siempre le decimos a nuestros hijos, estudien, ¿verdad? Prepárense, no copien, ¿verdad? Yo me recuerdo que yo en mis tiempos de colegio, hermanos, a mí a veces le decían los compañeros a uno, páseme la información, hermanos, y yo decía, no, yo me quemé las pestañitas y yo voy a estudiar, ¿verdad? Y no voy a copiar ni voy a pasar, aparte que era pésima, hermanos. Me daba muchos nervios y entonces menos que, ¿verdad? A mí me cantaba rapidísimo si yo estaba haciendo algo que no tenía que hacer. Pero, ¿qué tal de la integridad, hermanos, dentro de nuestra vida cristiana y cómo estamos actuando en nuestra vida no pública? Porque si nosotros nos volvemos a ver aquí, cada uno de nosotros estamos hoy, unos se cachinearon bien, ¿verdad? Es domingo y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Y hoy les tocó baño y se pusieron sus mejores ropas y sus mejores galas, ¿verdad? Pero ¿qué de nuestra vida privada? ¿Qué de cuando nadie nos ve? ¿Qué de eso? Y sabe, hermanos, que más que nuestra vida pública, nuestra vida privada, hermanos, es muy importante porque nos habla de qué clase de cristianos realmente somos. Parece, hermanos, que es algo de lo más común en nuestras vidas, hermanos, o en nuestros días, que la gente pida o premie el respeto y premie la integridad. Pero ¿qué tal de nosotros? Y la semana pasada estuvimos hablando, hermanos, y mencionamos el Salmo capítulo 1, ¿verdad? En sus 3 primeros versículos. ¿De quién es un hombre íntegro? ¿Cómo se forma un hombre íntegro? ¿O de qué se compone un hombre íntegro? Y en el versículo 1 del capítulo 1 leíamos del Salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino, ni en silla se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, dice el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes. ¿Y qué pasa con ese árbol? Da fruto, diga conmigo, da fruto.
El hombre íntegro, y cuando me refiero al hombre íntegro también estoy hablando de mujeres, ¿verdad? Dice la palabra que dan fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, prosperará. ¿Qué, hermanos, de nuestras vidas? Somos hombres y mujeres que damos fruto en su tiempo, que somos, hermanos, dice, sus hojas no caen, o sea, sus obras, hermanos, son obras para glorificar el nombre del Señor. Dice, y todo lo que hace prosperará. La semana pasada, y quiero terminar esta semana desarrollando tres partes fundamentales, hermanos, que donde debemos de cultivar la integridad. La semana pasada, ¿se acuerdan que empezamos con la primera? ¿La integridad qué? ¿Se acuerdan? Muy bien, la integridad mental. Y es que ahí, hermanos, es donde empieza la integridad. Si usted quiere, si quiere empezar o quiere saber dónde, gracias amor, dónde empieza la integridad, pues obviamente dice la palabra en Proverbios que la sabiduría proviene de alguien que ¿qué? Que teme al Señor, ¿verdad? La integridad, hermanos, proviene de alguien que teme al Señor, pero no es ese miedo infundado, no es ese horror, sino es ese temor reverente ante Él. Y todo empieza en la mente, hermanos. Y la mente es un campo de batalla en el cual, hermanos, todos los días, diga conmigo, todos los días, debemos, hermanos, como el hombre que habla este capítulo 1 de Salmos, dice, debemos de meditar en la ley del Señor, en la ley de Jehová, porque hermanos, la ley, o sea, la palabra del Señor es la que nos va a ayudar a que nuestra mente sea limpia de toda perversidad, de todo pecado, de toda impiedad, de toda inmundicia, ¿verdad? ¿Se acuerdan la semana pasada que yo les comentaba de un muchacho que tenía ahí un pecado de lujuria y que un pastor le dijo, le recomiendo, ore. Cada vez que venga un pensamiento, ore, ¿verdad? Escudriñe la palabra. Y hermanos, después ustedes recordarán lo que sucedió, ¿se acuerdan cómo termina esto, hermanos? Cuando usted tenga pensamientos, porque van a venir los pensamientos, ¿sí o no? Aquí no hay una vacuna contra los pensamientos, los malos pensamientos. Ojalá existiera una, ¿verdad? Pero hermanos, la única vacuna que el único remedio creo que nos puede funcionar contra estos es meditar en la presencia del Señor por medio de la oración y escudriñar su palabra. Hablamos de que, como dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 2, 16, nosotros tenemos la mente de Cristo. Cada uno de nosotros, si hemos sido lavados por la sangre del Cordero y somos hijos de Dios, regenerados por su Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo. Y terminamos haciéndonos las preguntas: ¿qué permitimos que entre en nuestra mente? ¿Qué resguardamos en lo íntimo de nuestro corazón, hermanos? Hay aspectos de nuestra vida que protegemos a tal grado, hermanos, que no quisiéramos que nadie viera lo que guardamos ahí. Bueno, yo les comentaba la semana pasada, yo no sé si se recuerdan de todo lo que hablé, pero yo les comentaba del caso de un hombre que le sirve al Señor, dice uno que le sirve al Señor, ¿verdad? Por medio de la música, ¿se acuerdan que yo les conté, verdad? Y él fue denunciado, ¿verdad? O sea, se supone que es un cantante cristiano, ¿verdad? Fue denunciado por uso de drogas, abuso de alcohol y de conductas inapropiadas, ¿verdad? En el ámbito sexual. Y eso ha sido, hermanos, por lo menos en el círculo donde yo me rodeo de personas que seguimos este tipo de música, ha sido todo un boom, ¿verdad? Gente decepcionada, como puede ser. Y ya él salió a dar una declaración acerca de lo que de lo que ocurrió. Y lamentablemente él confirma que sí, que lo que se decía era cierto, ¿verdad? Uso de drogas, uso de alcohol, abuso y de este tipo de conductas. Y él escribe, hermanos, dice, él declara,
por 20 años viví una vida, una doble vida. 20 años. 20 años. Y uno dice, hermanos, y él decía, mi vida era una cuando yo me paraba el domingo en el púlpito a cantar o en el escenario, y el lunes era otra vida. Y hermanos, eso nos recuerda qué clase de vida estamos llevando hoy domingo y cómo vamos a levantarnos mañana, qué vamos a hacer mañana. Porque la vida de iglesia, hermanos, no solamente se trata de las 2 horas y media que estamos en este lugar. Nosotros como iglesia, hermanos, somos luz y sal donde quiera que estemos, en nuestro núcleo familiar, en nuestro núcleo de trabajo, en nuestro núcleo de estudio, con los vecinos. ¿Qué clase, hermanos, de cristianos somos? ¿Somos íntegros, hermanos? ¿O somos, hermanos, personas que llevamos doble vida? Y yo, sin querer ser juez de nadie, hermanos, pero sí tomar estas circunstancias, porque no es la primera persona que cae en un pecado grosero, ¿verdad? Sirviéndole al Señor. Antes de él han caído gente y después caerán gente, hermanos. Pero ¿qué los llevó a eso? ¿Y qué nos lleva a nosotros, hermanos, en el permitirnos caer en situaciones tan terribles, tan groseras? Y como él mismo lo decía, es que no puedo ponerle otro nombre, sino lo que Dios, como Dios lo llama, dentro de lo que él menciona, dice, me avergüenzo de mis decisiones y acciones y no las justifico. Simplemente lo llamaré como Dios lo llama. ¿Y cómo llama Dios a eso? Es que, hermanos, nosotros no podemos justificar ni podemos decir es que es culpa de aquel, es culpa del fulano, es culpa del sutano, es culpa del diablo, es culpa del mundo, hermanos. El único responsable de mi vida espiritual y personal soy yo. Y no podemos llamar, hermanos, a hechos que son contrarios a la naturaleza de Dios, sino como lo que Dios lo llama, pecado. Dice él, no culpo a nadie ni a nada excepto a mí mismo. El único responsable, hermanos, de nuestra vida espiritual no es nuestro pastor, ¿verdad? Un día leyendo en un grupo ahí de Facebook, alguien decía que necesitaba que le dijeran en Heredia dónde quedaba una iglesia, donde pudieran discipular a los niños en la palabra. Hermanos, como padres, los únicos responsables de discipular a nuestros hijos no es la escuelita dominical. Pareciera, hermanos, que nosotros lo más fácil es quitarnos de encima la responsabilidad que nos toca de enseñar a nuestros hijos en el camino del Señor. Y no solamente con palabras, sino con el ejemplo. Podremos decirle a nuestros hijos, oren, lean la Biblia, pero si no nos ven a nosotros orar, si no nos ven a nosotros escudriñar la Biblia, podemos, vean, hermanos, si yo le digo a mis hijas, ustedes tienen que ir a la iglesia, hermanos, pero ven que yo no me congrego, ¿qué va a pasar? O sea, probablemente tal vez no le digan nada a uno, pero sí lo piensen, porque los hijos piensan, ¿verdad, pastora? Y tal vez no nos lo digan a nosotros, hermanos, pero ellos están mirando. Y tal vez sí podemos fallar como padres, hermanos, pero que ojalá, hermanos, sean lo mínimo y que no demandemos lo que nosotros mismos no estamos dando. Yo, hermanos, a mis hijas yo las amo, ellas lo saben, ¿verdad, Kay? Sí. Pero, hermanos, eso no me exime de muchas veces hablarles y decirles, tenemos que tener conversaciones incómodas. Ahora lo más fácil es no hablar para no ofender. No, mejor no hablo para no ofender. Y no, hermanos, se les habla con amor, se les habla a partir del respeto, porque obviamente merecen respeto, ¿sí o no?
no al grito, ni a la mala crianza, ni, no, no, no. Y hermanos, yo he tenido con mis hijas y ahora, hermanos, que están un poco más grandes, nuestras conversaciones son aún más serias. ¿De qué? De sus vidas espirituales. Y un día estos hablando, nosotros 4 hermanos, porque nos gusta hacerlo así y es algo que nosotros hacemos. Yo no voy a decirle a usted qué ejemplo que somos o es lo mejor. Cada uno sabrá cómo se mueve en el círculo familiar, pero nosotros lo decidimos hacer así, ¿verdad, amor? Hablar con ellas. Y mi esposo le decía a mis hijas, si hay algo que la Biblia nos advierte, hermanos, es de cazar las zorras pequeñas. Porque, hermanos, nadie cae en un pecado de fornicación o de adulterio o de lo que sea sin primeramente no haber empezado con poco. Nadie fornica o nadie quiere tener relaciones sexuales con otra persona de hoy a mañana, hermanos. Hubo un tiempo donde eso se estuvo gestando. Hubieron caricias que no se tuvieron que dar. Hubieron conversaciones que no se tuvieron que dar. Hubieron momentos, hermanos, a solas que no se tuvieron que permitir. Y que nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que entender que nosotros, si decimos que somos hijos de Dios, debemos de vivir en integridad. Y que también hay un enemigo que dice la palabra, que es Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. A veces tendremos que decirle a nuestros hijos y a nosotros mismos, no, no puedo permitir esto. No, no me puedo permitir esto. Que un hombre llegue y me diga unas palabras bonitas. ¿A qué mujer no le gusta que le digan cosas bonitas? Levánteme la mano. A todas. A todas. Me acuerdo hace muchos años, iba yo caminando por la calle y iba a pasar yo, hermanos, y había un señor, un muchacho, no me acuerdo, con la puerta abierta al carro y entonces como él tenía la puerta abierta, yo tenía que tirarme como en la calle, hacia la calle, y yo venía caminando y él corrió y cerró la puerta y me dice, disculpe, dama. Y yo, dama, ¿verdad? Dama, disculpe, dama, ¿verdad? Porque a qué mujer no le gusta que le digan cosas bonitas. Pero hermanos, ¿qué hay en mi corazón? Ay, es que su esposa no la trata bien, su esposo no la trata bien. Claro que sí, hermano. Habrán unas que digan, es que cayó en pecado porque seguro en su casa el esposo no la trata bien. No, hay mujeres que las tratan bien. Y el problema no es el cónyuge, el problema ¿dónde está? En el corazón, hermano. En el corazón. No busquemos, hermanos, como decía él, yo no culpo a nadie, al único que culpo es a mí mismo, hermanos, porque nos permitimos cosas. Nos permitimos cosas. Mi esposo lo decía, cacemos las zorras pequeñas. Hermanos, no nos permitamos, vamos a ver, alguien que tenga problemas de cleptomanía, ¿verdad? Dirían ahora de robo. Empezó con 10,000 colones. No, hermanos, empezó con cosas pequeñas. Ay, me voy a robar esta matita. Empezamos, hermanos, usted podría reírse, yo también, hermanos, pero son cosas que como cristianos nos estamos permitiendo. Oye, hermana, qué cuadrada y qué estricta. Y yo a veces le digo a mi esposo, mi amor, es que usted es muy estricto, ¿verdad? Porque él nos habla así y él es como muy, ¿verdad? Yo le digo, no, hay que ser un poquito flexibles. Mi esposo es bien, ¿verdad? Sí, entonces, o sea, yo digo, nos estamos permitiendo cosas, hermano, que no deberíamos de permitirnos. Cada uno somos tentados de diferentes formas, ¿sí o no? Y si hay algo que usted tiene que detectar, hermanos, es cuál es su debilidad. Porque ahí es donde el enemigo va a atacar. Y es ahí donde yo soy, por eso le digo, más débil. Integridad en la mente. Integridad
en nuestra mente. La segunda integridad, hermanos, que viene derivada de una integridad mental, es la integridad espiritual, si usted está notando. Si yo tengo una integridad mental, hermanos, por ende voy a tener una integridad espiritual. Si yo no soy íntegro mentalmente, si yo permito que a mi mente entre todo tipo de información, chismes, iras, enojos, veo escenas que no tengo que ver, oigo cosas que no tengo que oír, hablo cosas que no tengo que hablar, hermanos, y mi mente empieza a hacer un basurero, por ende no voy a tener integridad mental y como resultado no va a haber una integridad espiritual, por más apariencia de piedad que yo tenga. Dentro de lo que este hombre en su declaración ponía, dice, me avergüenza admitir que durante años he mentido y he engañado a mi familia, amigos e incluso a mis compañeros. En general vivía dos vidas completamente distintas. No era la misma persona en el escenario el domingo por la noche que en casa el lunes. Estaba violando todo lo que mis padres temerosos de Dios me enseñaron a creer sobre caminar con Jesús. Hermanos, qué triste. Y yo como madre pienso en esto y yo digo, ¿cuántas veces, verdad, nosotros le hablamos a nuestros hijos de integridad, de amar al Señor? Y vienen y hacen otra. ¿Cuánto dolor, hermanos, puede provocar o que podemos provocar nosotros como hijos? Y cuánto más al Señor, que es nuestro Padre Celestial, hermanos, el actuar en formas que lo avergüenzan. Lo hermoso del cristianismo, entre muchas otras cosas, es que Dios nos da el privilegio, hermanos, de demostrar externamente a otros lo que está sucediendo internamente en nosotros. Busquemos Mateo capítulo 5, 16. Integridad espiritual. Mateo 5, 16, ¿qué dice? Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y como resultado, ¿qué va a pasar? Van a glorificar a nuestro Padre o a su Padre que está en los cielos. Hermanos, nuestra forma de vivir internamente en algún momento va a salir a la luz, sea bueno o sea malo. 20 años esta persona y se dice por ahí, ¿verdad? Que era una situación que era el conocimiento de otras personas, pero como que la gente, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Queremos justificar, está en el proceso o a veces no se dijo nada porque era una persona muy conocida y esto podía iba a generar alguna cosa, hermanos, pero como lo leíamos la semana pasada, no se equivoquen, de Dios nadie se burla. No nos equivoquemos, hermano, porque de Dios nadie se burla. El discípulo de Jesús, hermanos, debe buscar una vida que sea íntegra, alineada al llamado de Jesús. Y la semana pasada, cuando hablamos de integridad y qué significaba la palabra integridad, se dice de una persona que vive, actúa, piensa acorde al estándar que se le está pidiendo. En este caso, al estándar de Dios. ¿Cómo es Dios? Un atributo de Dios. Justo. Otro atributo de Dios.
Misericordioso, otro atributo de Dios. Soberano, otro atributo de Dios. Ronald. Bueno, otro atributo, Estrellita. Otro atributo, Iraida. Amor, otro. No me están diciendo el que estoy esperando. No. Otro atributo, Alicia. Otro atributo. Otro atributo. Santo. Santo. Sí, Dios es todo lo que ustedes están diciendo, hermano. Pero, ¿y qué de la santidad de Dios? Nosotros debemos de vivir, hermanos, cumpliendo ese estándar de santidad. Obviamente, hermanos, nosotros estamos en esta carne, pero dice Pablo que no militamos, o sea, no vivimos, ya no somos esclavos del pecado, que sí, que hay momentos en que vamos a fallar, sí o no. Levántame la mano, ¿quién nunca ha fallado? Pero hermanos, nosotros no podemos vivir, hermanos, permitiéndonos cosas. Es que hoy fallé. Bueno, mañana, es que mañana fallé. No, hermanos. Integridad. Integridad. La integridad, hermanos, espiritual nos habla de transparencia en todos los sentidos. No solamente en el sentido aquí de iglesia, que cómo nos vemos de bonitos, qué linda la hermanita, cómo habla, cómo vive, cómo, ¿verdad? Cómo se ve, sino cómo vivimos, hermanos. No quiere decir que somos transparentemente perfectos, porque, hermanos, eso no existe. Lamentablemente se ha pensado que ser espiritualmente íntegros es lo mismo que ser espiritualmente perfectos, y no es lo mismo. El único, hermanos, que ha sido espiritualmente perfecto, hermanos, es Jesucristo, y Él se dio por nosotros. Pero lo que sí quiere decir, hermanos, es que en nuestras vidas hay un marcado odio contra el pecado, hermanos. El pecado debe de ser algo que repudiemos y no algo que chiniemos y acariciemos. Y se ha usado siempre la alegoría, ¿verdad?, del pecado como algo como que está gestado, ¿verdad? Lleva un tiempo y luego da luz. Y decía un predicador, hermanos, ¿cuántas madres hay aquí? ¿Cuántos padres hay aquí? Ok. Cuando uno ve a su recién nacido, ¿qué dice? ¿Cómo lo ve? ¿Ah? ¿Cómo lo ve? ¿Usted ve qué hace uno cuando ve a su hijo o a su hija? Adrián, cuando usted vio a sus hijas, ¿se acuerda? ¿Sí? ¿Qué sintió usted? Ajá, ¿qué más? Pero usted las vio, amor, ¿y qué más? Ah, sí, pero ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, yo no sé, seguro, solo yo me pasó que yo las vi y yo empecé, hermanos, obviamente gozo, alegría, toda la cosa, pues yo empecé a ver a quién se parecía. A ver, ahora solo yo. Ahora solo yo. Ahora solo yo. Yo me acuerdo, hermanos, a Keilita. Keilita era chinita, chinita, hermanos, tenía un montón de pelo. Lo más precioso. Y yo decía, pero se parece al papá. Y yo me acuerdo, hermanos, que cuando yo estando en la Caribe esperando a tener a Keila, había una enfermera y me decía la enfermera, ay, señora, ojalá que ese bebé le salga con esos ojos. Y hermano, yo estaba deseando que Keila abriera los ojos. Cuando nace Shailin, hermanos, y yo veo esa cosita. Bueno, hermanos, primeramente me asusté porque a Shailin me la sacaron con forceps y entonces sí tenía como una cosa. Y yo me asusté y yo pregunté, ¿qué pasa? Ve, como no solamente uno siente amor. No, usted se fija. A ver, que no solo yo no me fijaba. Uno se fija, yo me fijé, yo le dije, ¿qué es lo que le pasa? Porque tiene aquí esto, y ya me explicaron, porque yo ni siquiera sentí donde me sacaron con forzos, yo nada más pujaba y le pedía al Señor fuerza. Y ya la empecé a ver, hermanos, blanquita, 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 y le vi el pelito,
Él era un pelito, un color de pelito, no era tan peludita como Keila, pero era un pelito, hermanos. Yo decía, ¿esto qué es? ¿Sangre? ¿O es el pelito que es como rojito? Porque, hermanos, una de las cosas que yo siempre quiso, o he querido, es que mis hijos fueran pelirrojos, ¿verdad? O sea, yo me los imaginaba de pequitas, ¿verdad? Como si solo yo fuera la que diera el ADN, ¿verdad? Y se me olvidó que había otra contraparte. Pero uno se fija, ¿sí o no? ¿A qué voy con esto, hermanos? ¿Sabe que el pecado no es algo lindo? Es un monstruo, hermanos, espantoso. Y que nosotros, hermanos, a veces acuñamos el pecado, lo chineamos, lo adobamos. No, mire, es que no, eso no es pecado, hermana. Es que eso es una conducta que esto, le ponemos tanto adorno al pecado, hermanos, y sigue siendo lo mismo. Algo desagradable, algo horripilante. Decía este hombre en esa confesión que él escribió. Bueno, espero que él la haya escrito, ¿verdad? El pecado es terrible. Y yo dije, voy a traer esta frase el domingo. El pecado es terrible, por no decir horrible y espantoso. Nos lleva a donde no queremos ir. Nos retiene más tiempo del que deseamos y nos cuesta más de lo que queremos pagar. El pecado es algo espantoso, hermanos. Se lo vuelvo y se lo repito. El pecado es terrible. Nos lleva a donde no queremos ir, hermano. Nos retiene más tiempo del que deseamos y nos cuesta más de lo que queremos pagar. ¿Cuántos matrimonios, hermanos, se han deshecho? ¿Qué precio han tenido que pagar hombres y mujeres por una infidelidad? Perdónenme, y voy a usar una palabra bien coloquial, por una calentura, hermanos. Porque se permitieron cosas. No se casaron las zorras pequeñas. ¿Cuánta gente está en una cárcel, hermanos, porque fue sorprendida en un robo? En tantos pecados, hermanos, que podemos mencionar. El pecado es terrible, hermanos. Por eso en el pecado, hermanos, nosotros no podemos disfrazarlo ni chinearlo, sino hacer lo que Cristo, lo que Dios mismo hace, hermanos, aborrecer el pecado. Aborrecer el pecado. Cuando venga un pensamiento, hermanos, que no proviene de Dios, en el momento contraatacarlo con la palabra, hermanos. Debe de haber un marcado odio contra el pecado, hermano. Si hay algo que debemos de odiar es el pecado, hermano. No permitirlo de ninguna manera. Es terrible el pecado y sus consecuencias. Hay un constante interés por el crecimiento espiritual y es que debe de ser así, hermanos. Debe de haber un creciente apetito por la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la palabra de Dios, hermanos? Examinémonos. Sí, hermana, yo dedico tiempo, dice, el tiempo que el pastor me da clases por WhatsApp. Ese es el tiempo que yo le dedico al Señor. Y hay gente que ni siquiera lo toma, hermano. Si eso, hermanos, dice la palabra, mire que el que esté firme, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, aún hasta los que están más firmes, puede el enemigo hacerlos tropezar. Y a veces nos damos libertades, hermanos. Yo no sé ayer
Yo mandé un video, yo no sé si alguien lo ve. Yo a veces mando videos, hay gente que me le pone el dedito así, no sé si porque, para que no me sienta mal, por cortesía. Pero hermanos, vieras que a mí no me gusta mandar cosas que no vayan, que yo no crea que sean útiles para sus vidas espirituales. No, yo no voy a mandarles ahí tonteras. No, yo no tengo ni tiempo ni ustedes tampoco como para hacérselos perder, ¿verdad? Igual cuando les comparto alguna enseñanza o algo, hermanos, yo esperaría que lo escuchen o lo vean. Yo sé que hay hermanos que tienen tiempo muy ajetreado en sus trabajos y todo, hermanos, pero es que dejémonos de excusas. Es que yo no tengo tiempo, hermanos. Yo creo que esa es la mentira más grande que le hemos creído al enemigo. Es que no tenemos tiempo. Sí tenemos tiempo, hermanos. Lo que pasa es que no queremos aprovechar bien el tiempo. Y la palabra nos llama a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y ayer yo les compartía un video de la gente que ora acostada. ¿Alguien lo vio? Sí. ¿Verdad? Yo no sé si usted es del que ora acostado. Yo no estoy diciendo que está mal dormir acostado. Pues ni que fueran gallinas, ¿verdad? Para dormir parados. Sino, hermanos, de verdad, ¿cómo es nuestra actitud? Tal vez el video es un poco agresivo en cuanto a la posición física, pero realmente cómo es nuestra actitud. Y de verdad, hermanos, a veces uno está acostado, tuvo el tiempo para tener intimidad con el Señor, pero se acuesta, ¿verdad? Y se durmió. Y como decía el video, a veces hasta la oración es un somnoliento, esa es la palabra, un somnífero. Gracias, pastora. No puedo dormir, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde dice la palabra que la oración es para que usted duerma? ¿Mm? Excusas, hermano. Hoy sí voy a leer la Biblia porque no tengo nada mejor que hacer. No lo digo, pero lo pienso, hermano. Y entonces, cuando vienen las pruebas y vienen las adversidades, estamos completamente eh, desprevenidos, desprotegidos, ¿verdad? Desarmados. Efesios capítulo 6 nos hablan, ¿verdad? De las armas de la guerra espiritual, ¿verdad? Porque la guerra espiritual, es que vea, hermanos, eso es otro tema. La guerra espiritual, la gente cree que es poner manos y que la gente grite y que fuera demonios. No, 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 no. Todos los días usted y yo estamos en una batalla espiritual, estamos en una guerra espiritual. Y la guerra espiritual, hermanos, no es ponernos ahí y que escupen y que, no, hermanos. Porque hay gente que viene a la iglesia y está cargada de demonios y nunca escupen nada. Y entran y salen cargadas de demonios. No es eso, hermanos. Es que hay cositas que tenemos que ir acomodando de verdad la palabra. Tal vez que se nos enseñaron, no con mala intención, pero se nos enseñaron mal. Todos los días estamos en una guerra espiritual, ¿o no? Todos los días, hermano. Todos los días. Y esa batalla espiritual, hermanos, es contra nosotros mismos, contra el enemigo y contra el mundo. Porque la guerra espiritual solo la identificamos contra el diablo. ¿Ah? Y aquí, y pisotelo, y pisotelo. ¿Cómo voy a pisotear al diablo, hermanos, si yo estoy viviendo bajo pecado, sobre la esclavitud del pecado? Porque no he mortificado mi carne. Dice Pablo, tengo que disciplinarme. ¿Y cómo me disciplino? No lo voy a hacer como lo creen a ciertas personas, que es golpeándose, ¿verdad? El ascetismo. Hay gente que cree que la mortificación del cuerpo es eso, ¿verdad? Golpearse. No, eso no es. Disciplinar el cuerpo, hermanos, es escudriñar la palabra, meterse en oración. Eso es disciplina espiritual, hermanos. ¿Qué es más fácil? ¿Sentarse a ver una hora de noticias o una hora de escudriñar la palabra? ¿Ah? ¿Qué es más fácil? Honestamente, dígame.
Y sentarse a ver las noticias. ¿Por qué? Nada, no tengo que esforzarme, nada más veo ahí. Para los que no nos gusta hacer ejercicio, bueno, Jessica que le gusta hacer ejercicio. Para Jessica es una delicia pensar, ya me toca la hora de ir y hacer ejercicio. Vean, hermanos, yo a veces voy caminando, a mí, perdónenme, seguro eso es mi pecado, ¿verdad? Pero hermano, yo cuando veo gente corriendo así, yo digo, ay, qué ganas, debajo de ese calor. Y sudarse uno todo. Ay, no. ¿Verdad? Pero hermanos, bien que mal, el cuerpo necesita ejercicio. Y a veces uno está con dolores a estas edades por la falta de ejercicio físico. Y a veces estamos en estas carnes, en estas situaciones, hermanos, porque no estamos sacrificando la carne, porque no tenemos disciplinas espirituales. Porque es más fácil que el pastor me lea un estudio o que Carla venga en los domingos y me dé un estudio y ya cumplí. Pero ¿qué de mí? ¿Qué de tiempo que yo estoy sacando para, vea hermanos, si hay alguien que es beneficiado con escudriñar la palabra es uno mismo. Nuestra vida debe dar señas de que nuestro Salvador está obrando en nosotros. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero lo que leíamos ahora anteriormente, ¿verdad? ¿Qué debe de haber en nosotros, hermanos? En Mateo 5:16. Así brille la luz de ustedes delante de quién? De los hombres, para que vean sus buenas acciones. ¿Y qué va a pasar con eso? No estamos haciendo buenas obras para ganar el cielo, porque no hay nada que nosotros podamos hacer, hermanos, para ganar el cielo. Les iba a mandar un video muy bonito. Ahí se ve obviamente es algo animado de un niñito hablando con Jesús y le dice que si uno para ir al cielo tiene que ser bueno. Voy a ver si se los puedo compartir porque no me dejó la aplicación compartírselos. Pero hermanos, nadie va al cielo por bueno. Nosotros creemos que tengo que ser bueno. Se nos ha enseñado, hermanos, ¿verdad? La tradición nos ha enseñado que tenemos que ser ¿qué? Buenos para ir al cielo. ¿Y quiénes van al infierno? Y no precisamente, hermano. La única, Jesús lo dijo en Juan, yo soy, y yo soy, y nadie viene al Padre si no es por mí. A veces estamos, hermanos, yo tengo que ser bueno, tengo que ser bueno, tengo que ser bueno, tengo que ser bueno. No, hermano. Así no actúa el reino de los cielos. Si fuera así, imagínense. ¿Quién podría, hermana Lourdes, cumplir el estándar de santidad de Dios a través de sus obras? Nadie. Ser espiritualmente íntegros, hermanos, quiere decir que estamos públicamente comprometidos con correr una sola carrera. ¿Qué dice Filipenses 3:14? Si alguien lo tiene, me lo lee, por favor. El pecado es terrible, hermanos. Ajá, 3:14, Filipenses. Vuélvamelo a leer, pastora. Ajá. ¿Prosigo a dónde? A la meta, hermanos. Y Pablo habla varias veces y usa el ejemplo de alguien que está en competencia, hermanos. Hay que prepararse, ¿verdad? ¿Sí o no? Los que compiten, ¿qué tienen que hacer? Prepararse, hermanos. Yo no creo que una persona que compita o que quiere ganar en algún evento deportivo, hermanos, se siente a comer taquitos, a comer pollito frito o lleno de grasa. No, ¿qué tiene que hacer? Y esa gente hay que ver, hermano, la disciplina que tienen. Mientras usted y yo estamos tal vez durmiendo, ¿verdad? Un día de esas noches lluviosas, hermanos, son personas que se levantan 3, 4 de la mañana a meterse a una piscina,
a correr, porque hay una pasión, hermanos, por prepararse. ¿Y por qué? Porque la mirada de ellos, ¿en qué está? ¿Ah? No solamente en llegar a la meta, hermanos, ganar el premio, ganar el premio. Nuestra vida debe dar señas de que nuestro Salvador está obrando en nosotros, hermanos. Y si no es así, debemos de pedirle al Espíritu Santo, hermanos, como dice el Salmo 139, 124, que que nos muestre si hay camino de perversidad en nosotros. Si usted no está dando luz, o usted no está dando frutos dignos de arrepentimiento, pídale al Señor, hermanos, que le muestre qué hay en su corazón, qué hay en nuestro corazón, porque no hay integridad. Hebreos 12:1, ¿qué dice? Hablando de esto como una carrera. Estamos hablando de la integridad espiritual. Ajá. Desechemos todo peso, hermanos. El pecado es un peso que yo podría decir dentro de la frase que decía este hombre, es terrible, nos lleva a lugares donde no queremos ir, nos tarda más tiempo del que queremos estar y tenemos que sacrificar más de lo que queríamos sacrificar, pero también, hermanos, pesa más de lo que querríamos llevar. El pecado es así, hermanos. ¿Por qué? Porque uno empieza, ay, qué torta, tengo estos pensamientos y no los llevo cautivos a la mente de Cristo, hermanos. Entonces ya yo no me veo digno. Ya mejor, hay gente, hermanos, ¿cuánta gente se ha apartado de los caminos del Señor por no arrepentirse de su pecado, apartarse de él? Dice la palabra que el que se arrepiente, ¿qué pasa? Alcanza misericordia. ¿Verdad? El que se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. Pero hay gente que, hermanos, no quiere apartarse del pecado, quiere seguir en el pecado. Entonces no pueden, hermanos, seguir en esta carrera, se apartan. Aún con nuestros resbalones, y caídas, no seamos ambiguos al respecto. ¿verdad? O sea, seamos de un solo sentir, hermanos. Ambigüedad es que hay gente que, como decía un hermano hace muchos años, ¿me unto o no me unto? ¿Ah? Soy cristiano, no soy, más o menos. Bueno, los domingos sí, pero esta semana no. Había una canción muy vieja, es muy vieja, tal vez alguien la haya escuchado, pero era de un grupo guatemalteco y decía, quítate la máscara. Y el pastor muchas veces lo ha usado, quitémonos la máscara, hermanos. Esto no se trata del que no vino hoy, esto se trata de usted y de mí. Servimos, hermanos, a un Señor y nuestra vida en una medida u otra da evidencia de ello, hermanos. Cuando yo escuchaba lo que está sucediendo con esta persona, con lo que ha sucedido con otras personas que en algún momento le han servido al Señor, pastores, no sé, evangelistas, gente conocida, hermanos. Qué triste, hermanos, yo creo que es una advertencia que Jesús hace, que no debemos de pasarla a la ligera, pero que va a ser muy real. Es en Mateo que está, dice Jesús mismo lo dice, y en ese día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Y vieras que la situación con esta persona que yo les comento ha sido como una explosión, donde mucha gente ha mencionado que lo que es en Estados Unidos
grupos musicales, y yo creo que no solo en Estados Unidos, hermano, en todo el mundo hay gente que no son siervos del Señor. Le cantan a Dios, le dicen que sirven a Dios, pero que sus corazones están muy lejos de Él. ¿Y se puede hacer eso? Sí, claro. Sí, claro. Pero dice la palabra que un día van a venir delante del Señor y le van a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre. ¿Y qué les va a decir Jesús? Apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y alguien decía algo muy duro, y él decía: muchas veces la gente que está en el ámbito musical cristiano no es un ministerio, es un negocio. Y por eso digo que no solamente se ve en Estados Unidos, sino que uno lo ve a nivel mundial. Hay gente que eran cantantes en el mundo, y como ya no pegaron tanto, ¿qué hacen? Y entonces venimos los cristianos, ¿y qué? Ah, un día, hermanos, tenemos que estar apercibidos. Yo a veces le digo al Señor: Señor, ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el discernimiento? ¿Verdad, amor? Lo hablábamos un día. ¿Qué pasa con el discernimiento? Un día yo sigo una página de una denominación cristiana muy fuerte aquí en Costa Rica y en Latinoamérica. Y hermanos, tal vez los que conocen un poquitito más, o que a veces están en las redes sociales, ustedes saben lo que es la inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? La inteligencia artificial, hermanos, es algo súper, ¿verdad? Súper loco, sí, súper loco. Y cuando yo estoy siguiendo esta página y salen que este muchacho Ricky Martin se había hecho cristiano. Y se ve un video donde yo no lo vi, hermanos, porque la verdad es que yo dije: nah, nah, nah. Yo no sé ni qué decía, pero que Ricky Martin se convirtió. Y ya todo el mundo empieza con los cristianos, hermano. ¿Dónde está el discernimiento, hermano? Pues, ¿qué era? Inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, hermana Lourdes, puede agarrarla a usted con su carita, con su vocecita, y puede adaptarla de una manera que usted diga que parece que usted dijo cosas que usted no dijo. Ese es lo que tiene, o sea, y eso y muchas más cosas hace la inteligencia artificial. Y después ya después yo dije, a mí me pareció el video muy extraño, de por sí no lo quise ver, porque yo digo, ¿por qué le hacen? O sea, yo sé que la Biblia habla del gozo que debe haber cuando un pecador se arrepiente, pero el mismo gozo de que alguien conocido se arrepienta debe ser el mismo gozo de un hombre de la calle, hermanos. Pero es que parece que nosotros necesitamos servirle a alguien o adorar a alguien o darle pleitesía a alguien. Parecía que es más relevante que se convierta un músico secular o alguien conocido, hermanos, que alguien, hermanos, no sé, un drogadicto de la calle, una prostituta, un adúltero, cualquiera, hermanos. No. Más dice la palabra, ¿verdad? En la parábola de las 100 ovejas, que él dejó 99 y se fue a buscar una, hermanos. Y no dice que esa ovejita era algo especial. Yo no vi el video, pero yo dije, y ya yo vi varias gente compartiendo eso, y yo digo, ¿de verdad que somos tan crédulos, hermano? No hay discernimiento. Y ya después salió que era inteligencia artificial. Y entonces ya busqué en la página a ver si ya lo habían quitado. Tenemos que tener un discernimiento, hermano. No podemos decirle a todo el mundo. Debe haber un discernimiento en nosotros, hermano. Y yo creo que a veces el Espíritu Santo le habla a uno, amor, pero uno lo tiene, ¿sabe cómo? Apagado. El Espíritu Santo le está hablando. Y el Espíritu Santo le habla a uno de eso. No, pobrecito, ¿quién soy yo para juzgar?
No reconocemos la voz del Espíritu Santo. Reconocemos otras voces. Dice Jesús lo dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué voces? Eso es otro tema. ¿Qué voces estamos escuchando? Y la última área que quiero tocar, hermanos, hablamos de integridad mental, integridad y integridad como discípulo. Ser discípulo de Cristo, hermanos, no es cosa fácil, ¿o sí? La semana pasada yo decía, ¿verdad? Hay gente que dice, qué difícil. Pues sí, sí es difícil, ¿verdad? No es fácil. Pero hay que ver desde qué punto de vista estamos mencionando que es difícil. Cristo abiertamente dijo que si alguien le quería seguir, entonces ¿qué tenía que hacer? Mateo 16:24. Búsquelo. Si no, ¿qué dice Mateo 16:24? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? O sea, dejarlo todo, renunciar a todo, hermanos. Llegó a tal grado, hermanos, que los mismos discípulos de Cristo le cuestionaron. Y entonces en el capítulo 19, verso 25, ahí mismo en Mateo, leámoslo, 19:25. Ahí en ese capítulo 19 Jesús está hablando o enseña sobre el divorcio, ¿verdad? Pues sigamos adelante. Jesús bendice a los niños. Pero viene la parte del joven rico. Vamos a leer el verso 20. Bueno, vemos, ¿verdad? El contexto donde Jesús se le acerca a un joven rico y entonces el joven le dice, maestro bueno y toda la cosa, ¿verdad? Y entonces él le dice, ¿qué voy a hacer para servirte? Y él le dice, bueno, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. ¿Y qué hizo el joven rico? Y que se fue triste. Verso 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Verso 25. Ve a sus discípulos, ¿qué dicen? Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera y dicen y preguntan, ¿y entonces? Entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién reúne todo eso para salvación? Hermanos, ¿sabe qué es lo lindo? Que no se trata de usted, hermanos. ¿Se trata de quién? De Dios. Esta es la parte gloriosa, hermanos, de ser seguidor de Cristo, hermanos. No es por obras, no es por lo que usted y yo hagamos, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Ante tal pregunta, hermano, Jesús compasivamente le responde en el verso 26. Y mirándolo a Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. O sea, por las obras, por lo que hagamos, la salvación para el hombre es imposible. Mas para Dios todo es posible. ¿Cuántas veces repetimos este versículo, verdad? Para los hombres es imposible, pero no estamos viendo el contexto en el cual Jesús lo estaba hablando. ¿De qué estaba hablando Jesús? De la salvación. Pero igual, para Dios nada es imposible. Pero ya entendemos el contexto. Dios hace en nosotros lo que solamente Él puede hacer. Solo Dios, hermanos, puede transformar y puede santificarnos. Nada de lo que a veces nosotros buscamos ser, y eso es como, no sé, como algo que tal vez con lo que tendremos que lidiar toda nuestra vida, hermanos, porque siempre buscamos, y eso es algo que tal vez la gente, por eso la doctrina de la gracia, nosotros no tan fácilmente la entendemos, porque
como seres humanos siempre creemos que merecemos algo, ¿sí o no? Si alguien hizo algo malo, ¿qué merece? Un castigo. Y si alguien hizo algo bueno, ¿qué merece? Una recompensa. Pero ¿qué pasa si alguien bueno recibe algo malo? Hay un problema con eso. O si alguien malo, ¿verdad? Como decía Asaf, qué raro, porque el impío, porque el hombre malo es, ¿verdad? En apariencia se ve bendecido, tiene dinero, tiene riquezas, tiene aquí, y yo que he guardado mi vida. Y entonces dice Asaf, tan necio era yo, porque a veces creemos, hermanos, que, que como somos buenos, solo cosas buenas nos tienen que pasar. Dios usa todo, todo lo bueno y lo malo. ¿Para quién? Para el bien de los que lo aman. Jesús responde en el verso 26. Para los hombres esto es imposible, para Dios no es imposible. Dios hace que nosotros, hermanos, por medio de su Santo Espíritu, seamos transformados y santificados. Nosotros hacemos lo que solo nosotros debemos hacer. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Primero, hermanos, tener disponibilidad y ser obedientes. Eso sí nos corresponde a nosotros. Si el Señor, hermanos, nos llama a algo en específico, tenemos que estar disponibles y obedecerle. Y Él va a ir, hermanos, haciendo su obra efectiva en nosotros. Que la integridad, hermanos, en nuestras vidas sea la ropa con la que vestimos nuestra alma y no nuestro cuerpo. Porque la integridad no se trata de una forma de vestir, sino de una forma, hermanos, de cómo está nuestra alma delante de Dios. Ese es nuestro llamado, hermanos. ¿Cuál es el llamado del cristiano? ¿Alguien que me diga? ¿Cuál es el llamado del cristiano? ¿Estamos aquí? ¿Cuál es el llamado del cristiano, pastora? ¿Cuál es el llamado del cristiano, Patricia? ¿Cuál es el llamado? ¿Ah? Ir a predicar, dice Keila. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿A qué nos ha llamado el Señor? ¿A qué nos ha llamado el Señor? ¿A qué nos ha llamado el Señor? Una palabra, es solo una palabra. No es obedecer. Pues obviamente va después de obedecer, pero ¿a qué nos ha llamado? ¿Qué leíamos ahí en Mateo? Todo, ¿no? Todo el que viene, el que quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Seguirme a mí. Seguirme a mí. Nuestro llamado, hermanos, es a seguirle, a caminar por donde Él camina, a andar por donde Él anduvo, pensar lo que Él piensa, hermano. Mi esposo siempre tiene una frase, pero a veces yo creo que, ¿verdad? Ya la tiene uno como muletilla, sí. ¿Qué haría Jesús? Pero ahí nos sentamos, hermano, a oír chismes. Ahí nos sentamos no sé, a hablar el codo. Ahí nos sentamos a hablar cosas con doble sentido. Pero ¿qué haría Jesús? Porque, hermanos, sigamos alimentando la carne. Somos sus hijos, hermanos. ¿Qué dice Efesios 5:1? Alguien que me lo busque rápidamente, Efesios 5:1, para ya ir concluyendo. Dígalo, hermana Patricia. Sed pues imitadores de Dios, ¿como qué? Como hijos amados. Hoy es el Día del Padre, ¿sí o no? ¿Ya? Bueno, yo hoy no he visto a mi papá, probablemente lo vea más tarde. Pero hermanos, yo siempre he contado esto y es que me ha hecho mucha gracia siempre, ¿verdad? Yo voy a algún lado, hermanos, donde la gente no me conoce
o donde yo no conozco a la gente, hermanos, y me ha pasado que al final alguien viene y me dice, usted es hija de Carlos Pérez. Hermanos, y sí, yo soy, de verdad, sí, el hermanito Carlos, el pastor Carlos Pérez. Hermanos, y gracias a Dios nunca me han pillado como en alguna situación, ¿verdad? Comprometedora. Pues igual trato siempre de andar diligentemente, ¿verdad? Y Pablo dice que nosotros debemos de andar diligentemente, sobriamente, ¿verdad? Pero hermanos, ¿cuánto más? O sea, donde quiera que usted vaya, la gente va a decir, mira, ¿y su padre quién es? Y depende, hermanos, si nuestra luz está apagada, hermanos. Jesús fue muy duro, hermanos, pero muy real. Y le decía a los fariseos, su padre no es Abraham. Hermanos, a cómo actuemos, decimos de quién somos hijos. Usted puede decir, yo soy cristiano, pero estoy viviendo como un hijo de Dios. Ya lo que dice Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Este hombre que yo leí al principio, hermanos, él dice, estoy violentando lo que a mí mis padres, el papá de esta persona fue un reverendo bautista. Ya el Señor falleció hace algunos años. Pero qué duro, hermanos, que a nosotros nos hayan enseñado la palabra y el camino del Señor y vivamos lejos de lo que se nos enseñó. Que avergoncemos, hermanos, o sea, es que hermanos, estamos o con esas actitudes, se está pisoteando el sacrificio de Cristo Jesús, hermano. Se vive como un mundano, hermanos, prácticas pecaminosas. No es que no pequemos, hermano, pero yo no puedo vivir una vida práctica de pecado. A mí me debe de incomodar eso, hermanos. Yo no sé si usted se sienta con la gente y escucha las tonteras que la gente dice y usted lo que hace es reírse, hermanos. Usted no ha sido santificado, usted no ha sido transformado y no ha sido regenerado. Y por ende, hermanos, perdóneme que se lo diga, pero usted no tiene acceso a la gloria de Dios. No lo tendrá, no lo tendremos, hermano. Si nosotros vivimos agradándonos a nosotros mismos y no somos imitadores de Dios, como dice Pablo, como hijos amados. Somos sus ovejas. Y como lo decía ahora en Juan capítulo 10, 27, dice, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué estamos oyendo, hermano? ¿Cómo estamos viviendo, hermano? Es que estamos hablando de integridad. Mañana, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dice por ahí que el mañana no existe, pero si llegara mañana, hermanos, y llegamos al trabajo, ¿cómo nos conducimos? ¿Qué nos permitimos? ¿Qué conversaciones? Y la palabra, es que hermano, la palabra es nuestro manual de vida. Y si usted no vive rectamente es porque no está escudriñando la palabra o la escudriña y no la pone en práctica. Pero dice que las malas costumbres, o perdón, las malas compañías que dicen, corrompen, hermano. Somos sus discípulos y le queremos seguir porque dice su palabra, Él lo prometió que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y yo le digo a mis hijas, yo hago por ustedes la misma oración que hizo Jesús por sus discípulos. Yo no te pido que los saques del mal, hermano. Yo a mis hijas no las puedo agarrar y meterlas en una burbuja, aunque deseara, hermana Patricia. Yo les he enseñado, a mi esposo les hemos enseñado. Si ellas determinan otro rumbo de sus vidas, hermanos, bueno, primero voy a orar por ellas. Pero hermanos, yo no puedo esconderlas, pero yo sí le pido al Señor, guárdamelas del maligno. Porque qué triste, hermanos, es tener un hijo, el cual usted le ha dedicado tiempo, se ha sentado a enseñarle. Yo las agarro a ellas y yo les pregunto, ahí está Keila y está Chaylin, yo les digo, ¿qué determinan ustedes de esto?
¿Ustedes qué creen? O sea, yo no es que yo hablo y hablo y hablo, aunque sí me gusta hablar mucho, pero yo las agarro, hermanos, yo las enfrento y su papá o sea, mi esposo y yo las enfrentamos, hermano. Yo les digo, es que no es solo venir a la iglesia. Y yo, hermanos, perdónenme, tal vez si a alguien no le gusta lo que yo estoy diciendo, hermanos, pero yo prefiero decirle las verdades a mis hijas. Si ellas hacen algo que no tienen que hacer, hermanos, mi conciencia está, me va a doler, obviamente. Son mis hijas y yo no quiero que les pase nada, hermana. Pero de ahí, el que persiste en el pecado, hermanos, acarrea para sí. ¿Y a quién le gusta que le digan las verdades? ¿O a quién le gusta que le señalen su falta o su pecado? A ninguno, hermanos. Pero dice Pablo que dentro de la conducta o dentro de las situaciones de la iglesia, si alguien cae, hermanos, tenemos que corregirle, ¿no? Con amor. Como un padre corrige. Imagínense. Es que nosotros, hermanos, de verdad vivimos y entendamos que seguir a Cristo, hermanos, tiene un precio y es negarnos a nosotros mismos, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Mateo 6:24, ¿qué dice? No podemos servirle a dos amos, porque vamos a amar a uno más que al otro. Que nuestra vida, hermanos, Santiago 3:11, perdón, nuestra vida no puede, como una fuente, echar agua dulce y agua amarga, solo una, hermanos. Al mismo tiempo, hermanos, le queremos seguir, le queremos amar y le queremos adorar. Somos sus discípulos y Él es nuestro maestro. Somos también sus criaturas y Él es nuestro creador. Cada vez que decidimos honrar a alguien más en lugar a Dios, ¿verdad? Porque a veces pasa, hermanos, dentro de las iglesias, a veces lo más bonito, lo más bonito, no, lo más fácil, hermanos, es predicarles aquí un mensaje donde usted salga motivado, bendecido, prosperado, donde usted salga con toda ahí la carga energética, ¿verdad? Ahora que hay tantas motivaciones, ¿verdad? Ya ahora hay gente que no son predicadores, sino son motivadores, hermanos. Eso es lo más fácil. Y viera que la gente sale contenta con uno y lo saludan al final. Pero hermanos, yo siempre he tenido esa consigna. Yo les hablo con mucho amor, pero hermanos, yo tengo que hablar la realidad de la palabra porque yo primeramente debo de honrar a Dios. Y hay gente que busca honrar más al hombre que honrar a Dios. Entonces no le digamos el pecado. No le digamos, digámosle a lo malo bueno, porque es que si no se van a enojar. Obviamente en el marco del respeto y del amor, hermano. Pero hay una realidad, hermanos. Cielo o infierno. Bendición o maldición. Y duele, hermanos, cuando uno le habla a la gente y la gente pareciera que como que uno lo hace por mala gente, ¿verdad? Como buscándoles el mal. ¿A cuántos papás les ha tocado hablarle duro a los hijos y a uno le duele, sí o no? ¿Verdad que sí, Alicia? A uno le duele. Pero hermanos, es mejor hablarles durito. No sé, yo me acuerdo cuando ellas estaban chiquititas, hermanos, había momentos en que si alguna estaba como muy chúcara, ¿sabe qué hacía yo? ¿No? Una nalgadita, ¿sí? Ya los que estamos aquí, bueno, estamos muy grandes y tal vez no nos acordamos. Pero yo a veces, hermanos, tenía que, como que la chita reaccionada. Porque ahora uno ve, hermanos, los chiquitos, los niños quieren hacer lo que les da la gana. No hay corrección, hermanos. Y yo no estoy diciendo que agarren a jalón, vea, porque yo detesto eso, hermanos. Gente que jalonea a los chiquitos de las orejas o los agarra del pelo o los zaranganea. A una corrección, ¿verdad?
correcto. Hermanos, a veces los chiquitos, por ahí dicen las abuelas que se curten, hermano. Sí. ¿Por qué? Porque los papás no hemos puesto límites, hermano. Cuando alguna hija mía, hermanos, y yo voy a hablar de mis hijas, yo no voy a hablar de sus hijos, porque yo no vivo con ustedes, ni conozco a sus hijos, pero yo les voy a hablar de mis hijas. Cuando alguna en algún momento me quiere a mí así ningunear o tratarme así como de compa, yo no se equivoque. Yo no soy su compa. No me hable así. Y yo no le grito, hermanos. Pero ya nada más ellas saben, ¿verdad? Yo no soy su compa. Yo soy su mamá. Yo la amo. Tengo un grado de amistad con mis hijas y trato de brindarles confianza para que vengan a mí. Habrán cosas que me cuenten, habrán otras cosas que no me cuenten. Pero yo sí les dejo claro, hermanos. Yo no soy su compa. A mí usted no me ningune. O sea, usted a mí no, señor. Usted puede venir a esta casa y es más, proveer algo, pero es su responsabilidad. No me está haciendo un favor a mí. Porque hasta eso, ¿verdad? Es que yo porto a la casa. Entonces, usted no me está haciendo un favor. Entonces, si usted no quiere vivir bajo mis reglas, agarre su platica y vea a ver si con lo que usted me da, paga casa, paga luz, paga agua, paga lavado de ropa, comida y demás. Vea a ver cómo le va. Si no quiere vivir bajo mis reglas o las reglas de la casa. Y duele, hermanos. Eso duele. Pero sabe que Dios muchas veces tiene que actuar con nosotros así porque nosotros queremos agarrar a Dios de compa. De compa, sí, hermanos. Ay, es que Dios todo lo conoce, Dios lo entiende, Dios sabe que soy débil. Claro que lo sabe, hermano. Pero dice la palabra que Él no va a tomar a ninguno por inocente si es culpable. Cada vez que, hermanos, decidimos honrar a alguien más en lugar de Dios, estamos subestimando su poder y autoridad. Estamos engañándonos a nosotros mismos. Hermanos, no podemos considerar normal que un creyente no lea su Biblia o que no haya evidencias de una vida espiritual. Es que yo no leo la Biblia porque yo no la entiendo. Acérquese a alguien que le enseñe, hermano. Congréguese más. Es que yo no entiendo. O que no ame a Jesús. Eso no es normal, hermanos. Por lo menos, hermanos, en la Biblia no es normal. Por eso le digo, a veces no estamos permitiendo cosas. Vea, hermanos, vamos a ver, cuando uno ve tanta cosa, tantos líderes cayendo así, hermanos, ¿qué tal que hubiera pasado, hermanos, que un Pablo hubiera caído en un pecado así? ¿Ah? Que un Pedro hubiera caído en pecados así. ¿Tenían fallas, sí o no? Hermanos, ellos eran diferentes a nosotros. No, eran tentados y pasaron por muchísimas peores cosas que nosotros, hermanos, y ahí estuvieron. Es que el problema es que nosotros, hermanos, vivimos en una era donde nos permitimos todo. Es que el chiquito no quiere ir a la iglesia. Un pastor decía un día, hermana, se encontró una hermana y le dice, hermana, ¿por qué no volvió a la iglesia? ¿Qué pasó? No, es que mi chiquito dice que ahí no le gusta. Bueno, ¿cuántos años tiene su chiquito? 5 años. 5 años y dice que no le gusta. Hay gente que deja de congregarse, es que no, fulanito dice que no le gusta. Hermanos, y después estamos llorando. Tenemos que ser transparentes con nosotros mismos para terminar. Necesitamos permitir que la Biblia diagnostique nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras vidas. Si vemos en la Biblia que hay un estándar, porque hay un estándar para el creyente,
Y yo quiero que usted se examine en este momento. ¿Usted está cumpliendo el estándar celestial? ¿Usted está viviendo como Dios mandó que viviéramos? ¿Estoy yo viviendo como Dios quiere que yo viva? ¿Estoy siendo imitador de Dios como hijo amado? ¿Estoy siendo luz y sal en un mundo de tinieblas? Porque hay un estándar, hermano. Hay un estándar. Si vemos en la Biblia que hay un estándar para el creyente, entonces aprendamos que no es que Dios lo puso muy alto, hermanos, sino que más bien nosotros vemos a Dios muy bajo. Ay, es que pobrecito, es que pobrecita. Hermanos, cuando vemos vea, si uno empieza a estudiar, un día estaba escuchando acerca sobre ¿se acuerdan el arca del pacto? ¿Se acuerdan del arca del pacto, verdad? Y todavía hay gente que anda buscando el arca del pacto. ¿Se acuerdan, sí, del arca del pacto? ¿Sí? ¿Saben qué es el arca del pacto? ¿Quién no sabe qué es el arca del pacto? Ok. El arca del pacto, no voy a entrar mucho en detalle, pero el arca del pacto, hermanos, cuando Dios, perdón, allá en el Antiguo Testamento, saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva hacia la tierra prometida, Dios empieza a darle a Moisés todo lo que él quería o de la forma en que él quería ser adorado, porque ya se habían topado con que el pueblo de Israel adoraba a cualquier becerro. Y Dios les dice, no, yo tengo un estándar y a mí no me van a adorar como adoraban o como veían ustedes que se adoraba en Egipto. Entonces empieza Dios a dar unas ciertas cosas de cómo iba a ser el tabernáculo, o sea, el lugar de la reunión, y cómo iba a ser lo que se llama el arca del pacto, que específicamente era Dios la demandó de una madera, de acacia, dice que era una cajita, hermana, para los que no saben, era como un tipo caja, medía como 1,10 m, como por 50 centímetros, era algo pequeño, no era muy grande, tal vez como una cosa así, ese tamaño, era una caja, estaba recubierta con oro, tenía ciertas especificaciones y tenía dos ángeles, ¿verdad? Que cubrían con sus alas. Entonces, ahí depositaron la vara de Aarón, ¿verdad? Que era la vara ¿verdad? Con la que sacó el pueblo de Israel, guardaron maná y creo que las leyes, no sé qué más, las tablas, todo eso estaba ahí. Y eso, hermanos, se decía que ahí estaba la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces eso es, digámosle, fue una cosa, algo que Dios mandó a hacer, que lo hicieron y que nadie tenía acceso a eso, nadie lo podía tocar. De hecho, era una caja que tenía 2 palos y solamente ciertas personas la podían tocar o la podían cargar, ¿verdad? Sin tocarla. Pero por ahí, creo que en primera o segunda de Samuel, no me recuerdo bien, hubo un hombre que dicen que estaban transportando el arca y entonces hubo un momento en que hubo como un movimiento ahí de los que la llevaban y pareció que la arca se iba a caer. Ahí se supone que iba la presencia de Dios, aunque nosotros sabemos que la presencia de Dios está en todo lugar, pero ese era donde Dios demandaba que él iba a estar ahí y eso estaba solamente en el lugar santísimo, como le digo, o sea, y se sacaba como para ciertas actividades. Entonces un hombre vino y tocó, porque vio que se iba a caer el arca y tocó el arca. ¿Y qué pasó con ese hombre? Entonces Dios siempre ha sido muy estricto, hermanos, en cuanto a que quien quiera levantar las manos y quien quiera tocar su presencia, ¿qué tiene que ser? Una persona como. Entonces, ¿es diferente ahora? Para nada, hermanos. Para nada. Ya después se cuenta de que el arca en la historia se perdió, nadie sabe dónde está, hermana. Y se dice que la tienen en un lugar guardada. Pero el arca ya para nuestros tiempos es irrelevante porque ya sabemos que Jesús vino a cumplir, ¿verdad? Eso, y que ya ahora el arca no es nada más la presencia de Dios ahí, sino que es la presencia de Dios a dónde está. ¿Quiénes somos el templo? Nosotros. ¿Ok? Pero es diferente a antes ahora. Decía el salmista, ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién entrará a su santo monte? Ahora, no es una limpieza
que nosotros podamos hacer. Esa limpieza proviene ¿de quién? Del sacrificio de Jesús, del Espíritu Santo que dice la palabra, porque la gente piensa, hermanos, ay, no quiero alargarme, ya es tardísimo, pero la gente tiene un concepto del Espíritu Santo de que solamente es para que nos dé dones y que nos haga hablar en lenguas o profetizar o sanar. No, 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 la labor del Espíritu Santo va más allá de darnos solamente dones. Dice la palabra que Él es nuestro consolador, que Él es nuestro guiador, que Él nos redarguye ¿de qué? De pecado. Esa es la labor del Espíritu Santo, hermano. El estándar de Dios no ha bajado, hermanos. El que lo hemos bajado somos nosotros. Y decía un predicador, ¿cómo es el camino? Dice la palabra, Jesús lo declaraba, dos caminos hay. ¿Verdad? Hay un camino ancho que lleva ¿a dónde? A la perdición. Dice que mucha gente va por ese, porque es ancho, no hay incomodidad. Pero hay otro camino que es un camino ¿cómo? Angosto. Y dice la palabra, o dice Jesús, que muy pocos van por él. ¿Por qué? Porque es un camino incómodo, hermano. Es estrecho, es incómodo. ¿Alguno ha caminado por algún camino estrecho? Yo una vez, hermanos, yo caminé una vez de noche, me fui a la Cruz de la Juelita, hermanos, y el que ha caminado por ahí, hermanos, yo no podía pasar así, yo no podía caminar así, caminar por entre la montaña así, sino que tenía que caminar así de lado, porque a mí no me daba el cuerpo para pasar así, y en esa época estaba más delgadito, y no entraba. Era estrecho, hermanos, eran unos pasadizos, hermanos, estrechos. Así es, hermanos. Y para pasar por esos caminos, hermanos, hay que incomodarnos. El estándar de Dios no ha bajado, hermanos. Nosotros somos los que hemos bajado el estándar. Pero, decía un predicador, usted puede agrandar todo lo que quiera el camino al cielo, que al final el Señor va a estar ahí y no va a dejar pasar a los que no tengan que pasar. Nosotros lo podemos agrandar todo lo que quiera. Hermanos, ahora se permite cualquier clase de pecado y se le ponen de formas muy bonitas. Como decía este hombre, no voy a llamar esto como, o sea, de otra forma, como si no lo llama Dios, y eso se llama pecado. Vivir en unión libre, hermanos, no es que, como alguien me decía, pero yo vivo mejor que un matrimonio, pero es pecado. Ese matrimonio tendrá que arreglar sus cosas, ¿verdad? Porque tampoco vivir en un matrimonio, un puro pleito, no está bien, no glorifica al Señor, ¿sí o no? La fornicación, el adulterio, la ira, el enojo, el chisme, hermanos, todo eso es pecado. Íntegros en todo, para terminar. Seamos íntegros en todo. Incluso cuando comamos o bebamos, y vamos a 1 Corintios 10:31. El mundo puede ver, hermanos, que lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Como le digo, incluso aun cuando comemos y bebamos. ¿Qué dice 1 Corintios 10:31? Vea lo que dice Pablo y se lo está diciendo a los Corintios porque un día vamos a enseñar sobre las cartas a los Corintios. Es bastante, bastante, bastante. Es una carta que tiene sus cosas, hermanos. Que la iglesia de Corinto era bien, bien desordenada. Había unas cositas ahí terribles. Terribles, terribles. Hermanos, había un abuso de la comida, había un abuso de muchas circunstancias, pero dice Pablo, hermanos, a los de Corinto, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué tenemos que hacer? Para la gloria de Dios. Y uno diría, comer y beber es algo tan rutinario, ¿verdad? Tan simple, tan común, que aún dice Pablo que si lo hacemos, lo tenemos que hacer ¿para qué? Glorificamos al Señor con lo que comemos y con lo que bebemos. ¿Podríamos o habríamos de pensar que podía ser de otro modo? ¿Acaso pensamos que Dios tiene autoridad sobre la muerte, el pecado y Satanás, pero no sobre nuestras vidas? Todo lo que hagamos, hermanos, tiene que darle gloria a Dios y nuestra vida tiene que darle gloria a Dios. Que la integridad, hermanos, vuelvo a repetir esta frase y quiero cerrar con esta. Ya se levantó
hermano. Que la integridad de nuestras vidas sea la ropa con la que vestimos nuestra alma. Ahí se las dejo, hermanos. Yo espero que sea de bendición esta enseñanza, que usted como les digo, con intencionalidad la interiorice, examinémonos, saquemos de nuestra vida, de nuestros corazones y de nuestra mente todo lo que no es del Señor, que nos hemos permitido por tantos años, arrepentámonos de ese pecado, dice la palabra, y vamos a alcanzar misericordia. Dios me los bendiga.